eh, que de todo árbol del huerto, podía comer, más del árbol que está, más del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ahí en Génesis capítulo 2, versos 16 y 17. Era un mandamiento de parte del Señor. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y se estableció una sentencia de muerte sobre el hombre allí en el huerto del Edén. Ahora, ¿qué es lo que significa la muerte? La verdad que la muerte, como se le llama en el libro de Job, el rey de los espantos. La muerte es el rey de los espantos. La muerte también está definida como el sueño tiene su despertar, también la muerte tiene su resurrección. Ahora, cuando el Señor Jesús, allí en el Evangelio de Mateo capítulo 8, verso 22, le dice a un hombre, lo vamos a leer textual, aunque quisiera que mencionar de que tomé los pasajes en la sentencia que el Señor establece allí en el libro del Génesis como el texto para ilustrar el tema. El capítulo 8 del Evangelio de Mateo, cuando dice en el verso 18 dice: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y he estado, como se habrán dado cuenta en estos días, viendo el tema del discipulado y viendo estos pasajes que me encontré con esto. Cuando el Señor le dice a uno, cuando el hombre le dice, es otro de sus discípulos. Un discípulo es uno que está poniéndose a los pies de otro para aprender. En este caso, de la persona del Señor Jesús. Y le dice: permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Ahora, la prioridad para este discípulo era estar con el padre hasta que el padre muriera. Luego que el padre muriera y lo enterrara, entonces le iba a seguir. Y el Señor le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. Y aquí hay como una dicotomía, como que son dos cosas contrapuestas. Que los muertos entierren a sus muertos. Y está hablando de dos tipos de muertos: el muerto físicamente, referido al Padre, y el muerto espiritualmente, los que habrán de enterrarlo. Ahora, ¿por qué el Señor Jesús llama muertos a las personas que caminan, hablan, y también al cadáver que llevan? La gran mayoría de las personas piensan que la palabra muerte significa aniquilación, como una de las sectas que golpea las puertas de nuestros hogares, o lo hacían antes de la pandemia por lo menos, llegaban a golpear la puerta. Ellos proclaman la aniquilación del hombre. Otros hablan de la inconsciencia, exterminio, o que la muerte es la nada. Como muchos dicen, después de esta vida no hay otra, la muerte. Definimos entonces, por lo que nos menciona la primera carta a los Corintios, el capítulo 2, verso 14,
de que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ahora, cuando miramos nuestra vida en toda la extensión, para algunos 40, 50, 60, 70, 80 o hasta 100 años pueda vivir el hombre, pero llegará el momento en que abandonaremos este cuerpo. Dejaremos este cuerpo. En la Biblia jamás la muerte significa dejar de existir. La Biblia no dice acerca de eso, sino que el concepto bíblico de la muerte es separación. La separación. La palabra muerte en griego es thanato, significa separarse. En las escrituras encontramos 3 tipos de muerte y va a ser el tema que vamos a tocar en esta noche. Por supuesto, con una perspectiva del Evangelio, en la buena noticia, que el Señor puede librar al pecador de la muerte eterna, que lo tocaremos también aquí. Ahora, hay 3 tipos de muerte, como mencionaba. La muerte física, la muerte espiritual y la muerte segunda. El Señor allí en las Escrituras nos dice: no quiero la muerte del que muere, dice el Señor. Arrepentidos pues y viviréis. No quiero la muerte del que muere. Y está hablando allí de la muerte segunda. No quiere la muerte del que muere, la muerte física. La muerte física, primero vamos a tocar esta. La muerte física en la Biblia es cuando el cuerpo deja de funcionar, cuando cesa sus funciones y las almas se separan del cuerpo y el cuerpo pasa a ser un cadáver. Allí el alma abandona el cuerpo. En aquel instante en que cesaron las funciones del organismo, el alma se separa del cuerpo. Y quiero enfatizar también en esta noche, en esta exposición, que el alma no muere con el cuerpo. El alma no muere con el cuerpo. En el hebreo, el alma no se podía, en el idioma hebreo, el nefesh o el alma no se podía separar del cuerpo. Era indivisible. En el idioma hebreo es indivisible. Ahora, por eso es que algunas denominaciones, algunas sectas, exponen de que el cuerpo es el alma, que el cuerpo es el alma. Ahora, cuando el Señor le dice allí, está hablando y dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, porque el alma no muere. El alma no muere con el cuerpo, no se extermina con el cuerpo, no cesa su vida con el cuerpo. El alma está allí dentro del cuerpo. En el alma está el centro de las emociones, los sentimientos y la voluntad. Todo eso está arraigado allí en el alma. Ahora, cuando el Señor dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El alma y el cuerpo en el infierno. ¿Qué quiere decir esto? De que en este pasaje el Señor Jesús está diciendo que el alma continúa viviendo. Después que abandona el cuerpo, el alma continúa viviendo. Y el cuerpo será resucitado para ser arrojado en el infierno, para ser arrojado en el lago de fuego. Ahora, el cuerpo queda muerto.
Así lo expone allí en Mateo capítulo 24, verso 28, donde dice, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Ahora, cuando vemos que el cuerpo es el que muere, y hemos presenciado tal vez de muchas personas que han partido, de muchas personas que han muerto y su cuerpo queda inerte, y podemos decir de que ya la persona no está ahí. Aquel que habitaba ese cuerpo ya se fue, está en otro lugar. El alma sale del cuerpo, el alma sale del cuerpo. Allí en Génesis capítulo 35, verso 18, 35, verso 18, donde cuando después que partieron de Betel, en el verso 16, y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció que había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas, porque también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, la escritura nos menciona aquí, que se le salió el alma, pues murió. Cuando murió, el alma salió. Quisiera que tuviéramos bien claro estos conceptos que nos muestran las Sagradas Escrituras. Y muere Raquel y el alma sale del cuerpo. El alma se separó. La muerte es separación del alma y el cuerpo. El alma va a un lugar y el cuerpo va al polvo, porque el Señor mismo le dice, porque polvo eres y al polvo volverás. De la tierra fuiste formado. Polvo eres y al polvo volverás. Nuestro cuerpo, este cuerpo, volverá al polvo, volverá a la tierra. Ahora cuando vemos que Pedro también lo expone, en segunda de Pedro 1:14, dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. En breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Pedro está hablando que pronto se separará del cuerpo. En segunda de Pedro 1:14. Pedro se está refiriendo a la muerte como una partida en el verso 15. También yo procuraré, dice el apóstol Pedro, con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Así que vemos que cuando está Raquel en su trabajo de parto, se le salió el alma, pues murió. Pedro dice que debe abandonar el cuerpo y lo menciona como una partida. Es una partida para estar en otro lugar. Eso es la muerte. Eso es la muerte. Ahora, el apóstol Pablo, luego en 2 de Corintios capítulo 5, verso 8, dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, haber abandonado el cuerpo y presentes al Señor. Así que la partida para Pedro, lo que nos menciona Pedro allí en 2 de Pedro 2:15, la partida es para estar presente al Señor, para llegar al destino, para llegar a la casa del Padre. El Señor Jesús mismo lo dice allí en Juan 14. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y cuando vemos aquí estos ejemplos que he mencionado en la Escritura, está hablando acerca de creyentes. Pedro, Raquel, Pablo. Y así también es la confianza y la seguridad de nuestros hermanos, de nuestros queridos hermanos que han partido con el Señor, de que están
presentes al Señor, presentes al Señor. Ahora, cuando Pablo está dando su testimonio allí en 2 de Corintios capítulo 12, versos 3 y 4, dice, conozco a un hombre en el cuerpo, fuera del cuerpo no lo sé, y de tal hombre me gloriaré. Dice que fue arrebatado, dice, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Y menciona allí en segunda de Corintios, que este hombre subió hasta el tercer cielo, hasta el tercer cielo. 2 de Corintios 12, versos 3 y 4. Dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Pablo tiene una experiencia especial, porque él abandonó el cuerpo estando vivo y fue llevado hasta el tercer cielo, al paraíso de Dios. Ahora, y él tiene esta experiencia maravillosa de ver cosas inefables que no les es dado al hombre expresar. Así que tanto Pedro como Raquel, como Pablo y como los creyentes que han partido con el Señor, y en nuestra esperanza de los que ya somos del Señor, de los que hemos sido adoptados por la fe, por la obra del Señor Jesucristo, tenemos esta confianza que iremos hasta la presencia del Señor. Esta es la muerte física. Ahora, para Dios, todos los muertos físicos, los que han muerto, están vivos. Los que han partido, dice allí en Lucas capítulo 20, 38, que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Pues para Él todos viven. Observe que el Señor mencionó el verbo viven en tiempo presente. En tiempo presente. Las personas están vivas en tiempo presente. En tiempo presente. No sabemos cómo es. La verdad que no lo entiendo. No lo entiendo porque el Señor nos llevará hasta su presencia en el rapto. Pero los que han partido ya, están presentes al Señor, presentes en tiempo presente, viven delante de la presencia del Señor. Las almas continúan conscientes. Y quiero enfatizar esto porque a veces se piensa que la vida, cuando la persona muere, se acabó. Y cuando la persona, el hombre, por más perverso que haya sido, dicen, está descansando. Y la verdad que es un error. Es un error. Solamente hay descanso en la persona del Señor Jesús. Por eso predicamos el Evangelio. Evangelio significa buena noticia, significa buena nueva. Hay esperanza para el que parte con el Señor. Cuando ha dejado de sufrir en esta tierra. El creyente que vive en Cristo, que muere en Cristo, es para estar con Cristo, ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Allí en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versos 9 y 10, podemos observar que las almas están conscientes. Dice allí, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero,
¿no juzga si vengan nuestra sangre los que moran en la tierra? Ellos están pidiendo justicia. Bajo el altar, las almas de los creyentes están conscientes allí, en el libro de Apocalipsis 6, 9 y 10. Después de la muerte física, el alma sale del cuerpo y va viva y consciente a descansar al paraíso en el caso de los cristianos. En Filipenses, capítulo 1, verso 21 al 24, Filipenses, capítulo 1, verso 21 al 24, Filipenses 1, 21 al 24 dice así. Porque para mí, dice el apóstol Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Ahora, el deseo del apóstol Pablo era partir y estar con Cristo, partir y encontrarse con el Señor. Es solamente pasar de una dimensión a otra. Eso es la muerte. Se abandona el cuerpo, pero se llega a otro lugar mejor. Esa es la muerte. Ahora, cuando en el caso de los cristianos es estar presentes al Señor, o al Hades, el ser atormentado en el caso de los impíos, de los que han rechazado al Señor, de los que han vivido impíamente, de los que han vivido perdidamente. En Lucas capítulo 16, versos 19 al 31, encontramos la parábola allí o la historia del rico y Lázaro. Para algunos es una parábola, para otros es una historia. Ya sea parábola o historia, nos enseña una verdad. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Aconteció que murió el rico y fue sepultado. Murió también el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Un mismo acontecimiento le sucedió a los dos, porque la muerte alcanza tanto al rico como al mendigo. No hace diferencia, al sabio como al ignorante, a todos, al que está en eminencia como al último hombre de esta tierra. La muerte está establecido, así dice la carta a los Hebreos capítulo 9, verso 27, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Eso es la muerte. Ahora, estos quedarán allí hasta el día de la resurrección de sus cuerpos. Unos para vida eterna y otros para muerte eterna. Para muerte eterna. Pero la muerte física es algo que es la separación del alma y el cuerpo. Y quisiera que con los textos que hemos leído, con lo que hemos planteado, pudiéramos aclarar un poco. Porque las personas piensan que todo se acaba allí. Y tal vez con la buena intención muchos pueden decir, mi amigo, mi vecino se encuentra en el cielo, cuando él nunca ha recibido al Señor Jesucristo como el Salvador. Y me ha tocado muchas veces hablar en sepelios de personas inconversas, y uno queda, la verdad que es puesto en estrecho y en una situación incómoda, porque queriendo consolar a la familia, uno quiere consolar a la familia, quiere dar palabras de consuelo. Pero otra cosa es cuando predicamos, cuando ha partido un creyente, porque con toda libertad decimos de que está en la presencia del Señor, de que se encuentra en los brazos del Señor, disfrutando allí
en la casa del Padre. Ahora, pasamos a la muerte espiritual. En la Biblia, el concepto de muerte espiritual es entendido cuando el ser humano rompe toda comunicación con su Creador debido a llevar una vida de delitos y pecados. El hombre ha cortado la comunión con el Creador, no tiene comunión con Dios. Y allí vemos lo que el Señor le dice en el capítulo 2 del Génesis, el capítulo 2, cuando Dios le dice al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y el hombre no murió físicamente en aquel día, pero muere espiritualmente. La comunión queda cortada, el hombre es expulsado del huerto, desde donde disfrutaba de la presencia del Señor, expulsado. El pecado hace separación entre Dios y el hombre. Había una pared de separación entre Dios y el hombre. Una pared. Vuestros pecados han hecho división entre vosotros y Dios. Así lo dice el libro de Isaías. Pero allí, en la carta a los Efesios, capítulo 2, verso 1, dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El hombre que se encuentra separado espiritualmente de Dios puede encontrar nuevamente el camino a través de la persona del Señor Jesús. El Señor Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y el Señor Jesucristo puede darle la vida, así como nos dio la vida un día a nosotros, cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Cuando allí en el capítulo 2, verso 5 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, la muerte espiritual en pecados nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. No merecíamos la salvación. Estaba cortada la comunión. No había comunicación con el Dios del cielo. Muertos espiritualmente. Allí en Colosenses vuelve a reiterar, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Nos perdonó todos los pecados, todos, desde principio a fin, desde principio a fin. Ahora tenemos la nueva vida en Cristo. Dice allí en la carta a los Romanos, capítulo 8, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Nos ha librado de la muerte. Cuando éramos carbón del infierno, el Señor de allí nos rescató. De esa muerte espiritual nos dio vida. ¿Para qué? Para librar al hombre de la muerte segunda. Hay una muerte segunda. ¿Y qué es la muerte segunda? Se preguntará usted. Cuando allí hay falsos predicadores que enseñan que el alma se aniquila en la muerte segunda, usando como pretexto Ezequiel 18:4, donde dice que el alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Pero se trata de cuando se corta la comunión con Dios. Ahora, lo que ellos ignoran, que en el contexto bíblico muerte no significa aniquilación o inexistencia. No existe la aniquilación en la Biblia. No existe la aniquilación. Y el apóstol Pablo siempre se refirió a la muerte como un estado de separación. Él dice allí en Efesios, el texto que hemos leído, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Porque el hombre estaba vivo físicamente, pero muerto para Dios. Así estaba Adán, vivo físicamente, pero muerto para Dios cuando pecó. Ahora,
Si Pablo dijo que estaba muerto, ¿cómo pudo estar pecando al mismo tiempo? Pablo se refirió a la muerte se refirió a la muerte como separación de Dios por el pecado. Jamás dijo que él estaba exterminado o inexistente. Ahora, el alma que peca morirá porque será separada eternamente de Dios. Hay hombres que rehúsan, pero completamente, rehúsan. Hace pocos días, a una persona allí en el centro quise entregarle un folleto y me dijo, no, yo no quiero nada de eso. Y yo lo conozco muchos años y le dije, pero el Señor lo que hizo en mi vida, lo puede hacer en su vida también. No, dijo, si yo quise cambiar por las mías, por mis propias fuerzas he cambiado. Cuando el hombre rechaza a Dios y quiere vivir permanentemente en esa condición de muerte, su destino es la muerte segunda. La muerte segunda significa separación definitiva de Dios. Esa es la muerte segunda. Las almas de los que mueren sin Cristo, de los que han rechazado la gracia de Dios, serán separados eternamente de su presencia. Y una exclusión total en el lago de fuego, preparado para Satanás y sus ángeles, pero también los que rechazan la gracia de Dios. La muerte segunda es tener parte en el lago de fuego. Ahora, cuando allí en Apocalipsis 21:8 nos dice que los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte segunda. Será el destino de todos aquellos que están excluidos de la presencia de Dios, porque ellos decidieron rechazar a Dios. El hombre decidió rechazar a Dios. Y Dios lo dice en su palabra: no quiero la muerte del que muere. Arrepentíos pues y viviréis. Arrepentíos pues y viviréis. Allí en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 9, dice: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ahora, ¿cómo puede revertirse esto? Y en estos minutos que me quedan, quisiera entregar la buena noticia. Hay una muerte física, es cierto, todos moriremos, todos. Si bien podemos partir del escenario de esta tierra, cuando el Señor venga por su iglesia, podemos partir. Y puede que no participemos de la muerte física. Y esa es una verdad expuesta también en las Escrituras. Pero de eso solamente seremos participantes los creyentes, aquellos que esperamos a nuestro Salvador, porque Él prometió venir por su iglesia. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Ahora, cuando vemos que hay una muerte física, hay una muerte espiritual, que el hombre que está separado, aunque está vivo físicamente, está muerto espiritualmente, y que está separado, no tiene comunión con Dios. Y en la muerte segunda, ese hombre que está muerto espiritualmente, si no recibe al Señor Jesucristo, se perderá eternamente en el lago de fuego. Pero, ¿qué es lo que hizo el Señor? Cuando Dios envió a su Hijo nacido de mujer, lo envió para pagar nuestra culpa, para pagar nuestro pecado. El Cordero de Dios, Cristo Jesús, vino desde el cielo hasta esta tierra para librarnos de la condenación eterna. Allí en la cruz del Calvario, el justo Cristo Jesús se puso por nosotros los injustos. Pagó el precio que nosotros teníamos que haber pagado. Como perfecto sustituto, Él nos sustituye en la paga de nuestro pecado y nos declara justos por la obra de la cruz,
Dios el Padre. Allí en Romanos capítulo 5, verso 1, dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él se entregó por nuestras transgresiones. Romanos 4:25 dice que Él fue entregado por nuestras transgresiones, resucitado para nuestra justificación. Y así nosotros, los creyentes, los que hemos creído al Evangelio, los que hemos creído en la obra de Cristo en la cruz, si morimos, será para estar presentes al Señor. Ya no estamos muertos espiritualmente porque Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y ya el lago de fuego no es para los creyentes, ni el juicio del gran trono blanco tampoco, porque los creyentes iremos para estar con el Señor. Ahora, si usted que está atendiendo a este mensaje, usted recibe al Señor Jesucristo como su Salvador, en ese momento se romperán las cadenas del pecado. Allí, en Juan capítulo 1, verso 12, dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad, poder, autoridad de ser hechos hijos o hijas de Dios. Y esta es la obra que el Señor ha hecho por gracia en favor del pecador. Porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero usted, querido amigo, amiga, puede alcanzar salvación en esta noche si usted abre su corazón y recibe al Señor Jesucristo como su Salvador. ¿Moriremos físicamente? Puede ser, si el Señor tarda en venir, pero iremos para estar con el Señor, aquellos que le hemos recibido como Salvador, ya no muertos espiritualmente, mas vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así nos dice la palabra del Señor. Y quiero este mensaje, dejarlo aquí, diciendo, he aquí pongo delante de vosotros la vida y el bien, la muerte y el mal, vosotros escogéis. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche, en nuestros corazones, y le vamos a pedir a Felipe Leighton que nos dirija en oración, por favor. Nuestro buen Dios, nuestro